Bernardo Campos, secretario de la Academia de Medicina. Vamos a darle inicio este miércoles de julio a la primera conferencia del proyecto que llevamos adelante entre la Academia de Medicina de Caldas y la Dirección Territorial de Salud. Doctora Natalia, hágame el favor, señora directora de la Territorial de Salud, de dar entonces la bienvenida y de abrir este interesante proyecto que desarrollamos conjuntamente. Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Para mí, pues, es un honor poder estar en este proceso y haciendo la apertura de este programa que hemos creado en conjunto, que nos demoramos un poco con la finalidad de poder hacer intervenciones de valor y poder plasmar en el conocimiento de las diferentes áreas que se nos van uniendo en el proceso aprendizajes para darle continuidad a la prestación de los servicios de salud. Dándoles entonces una bienvenida y además llamándolos a seguir, a que este no sea, a que le demos continuidad y que este no sea una actividad que se realice de manera paulatina, sino que podamos darle continuidad y de esta manera podamos entre ambos fortalecer los lazos y además poder ir gestionando aún más la salud del departamento. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos, doctora, a ustedes y a la academia, a todos los compañeros de la Dirección Territorial de Salud que nos acompañan el día de hoy y también a todos los participantes que están conectados con nosotros y esperamos tenerlos entonces en toda la disposición, en toda la disponibilidad de aquí en adelante y esperamos que sea de verdad de gran beneficio para las actividades que realizamos en el día a día. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, doctora Natalia, muy amable por su introducción a nuestro proyecto. Doctor Hernando García Zavala, presidente de la Academia de Medicina, le ruego el favor de tomar la palabra a usted para dar también la bienvenida muy gentil. Muy amable usted, doctor Bernardo, doctora Natalia, muchas gracias por su introducción para todos los participantes en esta importante actividad que comienza en el día de hoy. Para mí como presidente de la academia es muy satisfactorio celebrar esta alianza estratégica que desde hace muchos años conllevamos con la Dirección Territorial de Salud y fieles a los objetivos misionales, tanto de la academia y estoy seguro de la dirección territorial, este ciclo de conferencias que tienen como fin fundamental incrementar los procesos de educación médica continuada, no solamente a los médicos, sino a todo el personal de la salud adscrito a la dirección territorial en las diferentes localidades y municipios del departamento de Caldas y, por supuesto, en Manizales. La selectividad y la selección de los temas, estoy seguro que ha sido un proceso muy importante que hemos construido con la dirección territorial, la calidad de los temas, la pertinencia de los temas y, por supuesto, a sus expositores, estoy seguro que serán de la gran satisfacción para todos ustedes. De la misma manera, ya para terminar y presentar a nuestra primera conferencista por parte del doctor Bernardo, decirles que la academia está abierta enteramente a todas sus actividades ordinarias y extraordinarias. Tenemos un gran archivo, una cantidad de temas que son de interés para la comunidad científica. Gracias, doctor Bernardo. Gracias, doctor Hernando, muy amable. Gracias, doctor Jorge Rubio, por habernos acompañado también en este importante proceso. Y entonces quiero presentar entonces a nuestra conferencierista del día de hoy, la doctora Natalia García Restrepo, médica, egresada de la Universidad de Caldas, especialista en genética médica y especialista en bioética y biotransformática y biología computacional, miembro de número de la Academia de Medicina de Caldas, conferencista muy importante y activa miembro de nuestra academia. Bienvenida, doctora Natalia, tiene usted la palabra. Si me hace el favor de proyectar su conferencia e iniciar para adelante. Adelante y gracias. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Para mí es un placer
esta invitación. Primero, pues como miembro de la Academia de Medicina, sé todo el trabajo además que se ha hecho en conjunto con la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Un saludo a la doctora Natalia, un saludo al doctor Jorge Rubio, al doctor Rat, al doctor Bernardo, por supuesto, al doctor Hernando, y pues a todos los que nos acompañan en este momento. Bueno, entonces, lo que traigo el día de hoy es parte, digamos, una propuesta desde la academia que creo que es importante empezar a generar esas discusiones y también a generar y abrir esos espacios que necesitamos, sobre todo en las escuelas de medicina, para poder empezar a hacer esa transformación que tanto necesitamos y recuperar ese concepto, esa parte que para mí es tan importante y es la parte del humanismo. Cuando nos hablan que la deshumanización de la medicina, yo siempre me pregunto, pues no hemos dejado de ser seres humanos. De hecho, esa reafirmación de ser seres humanos es algo que nos tiene que volver a convocar, precisamente porque somos seres humanos al servicio de otros seres humanos. Esa práctica social de la medicina no la podemos olvidar y es allí donde pues me tomaré estos minutos para poder hacer esa revisión, pero además hacer esa propuesta final que desde la academia pensamos que es supremamente importante y que deberá ser trabajada en conjunto como lo venimos haciendo. Entonces, cuando estamos concatenando este concepto de humanismo y bioética, pues entonces vamos a encontrarnos que dentro de todas las revisiones, inclusive que ustedes hagan, desde el punto de vista de cómo se puede volver a recuperar o cuáles son esas condiciones que tendríamos que tener en cuenta para tener nuevamente esa medicina que estamos acostumbrados y sobre todo esos elementos de la medicina moderna, porque estamos en una medicina moderna y hacia el final también haré algunas anotaciones de las nuevas tecnologías, cómo pueden ser aprovechadas, pues entonces nos encontramos con que el humanismo lo que nos lleva es a un concepto que también trabajaremos y es el concepto de alteridad y el concepto de subjetividad. ¿Por qué? Porque estamos ante otro individuo, un individuo que tiene también sus creencias, sus valores, que está en un momento X de su vida, pero que debe ser tratado con respeto, con dignidad, con empatía, y también vamos a enfatizar mucho en los conceptos de empatía y en los conceptos de compasión o de compasividad, y en ese contexto entonces debemos ubicarnos. Sin embargo, no debemos olvidar, y por eso se los decía al principio, que nosotros también somos seres humanos, y si nosotros no nos cuidamos, pues entonces muy probablemente eso también se vea reflejado en estos desenlaces que vemos hoy con nuestros médicos en cuanto a la atención de los pacientes. Entonces, ese es un primer elemento importantísimo. ¿Y por qué la bioética? Porque resulta que no necesariamente estamos hablando de ese concepto etéreo, amplio, de una bioética desde sus orígenes, que ustedes saben que esos orígenes son más desde el punto de vista ambiental y esa relación entre las ciencias sociales y las ciencias humanas y las ciencias de la vida, sino que la bioética tiene unos elementos de facto, unos componentes que implican un marco de referencia para la evaluación de los problemas que nos encontramos nosotros en el acto médico. Es decir, esa atención de los pacientes tiene una manera, un método de razonamiento en bioética que es básicamente esa propuesta inicial que les había comentado, que es importantísimo para que en esos currículos y en esas escuelas de medicina tengamos claro esa parte aplicada de lo que significa el ejercicio hoy día de la medicina, pero también esas habilidades blandas que deben tener nuestros estudiantes y obviamente en los escenarios donde ya tengamos nuestros médicos, pues nuestros médicos en volver a descubrir, a redescubrir cuáles son esas habilidades blandas. Resulta que cuando estamos hablando de humanizar, estamos tratando al otro, ¿cierto? Siempre dentro de la comunicación y de la intersubjetividad. El concepto de alteridad en cuanto a la humanización es un concepto que se viene trabajando y es muy importante, ponernos en los zapatos del otro. Y esa intersubjetividad implica que yo no soy sin el otro. Es algo que es muy importante porque eso nos hace reconocernos como individuos porque el otro existe.
y ese otro pues va a ser el paciente, va a ser su familia, va a ser la sociedad y va a ser todos los entes con los que nosotros desde el área de la salud nos comuniquemos. Entonces, este concepto va a ser clave para esas nuevas apuestas de esa humanización en este concepto general que les traigo en función de esta parte de la atención en medicina. Siempre que estamos haciendo este tipo de discusiones, debemos tener un contexto y debemos finalizar con una reflexión. Y esa reflexión no implica que nos quedemos en una parte etérea y que no propongamos cosas, ¿no? Por el contrario, esa reflexión nos debe mover a tomar decisiones, hacer propuestas, y es básicamente lo que, como les comentaba, vamos a tratar de hacer en el día de hoy. Entonces empecemos con las reflexiones, ¿cierto? Un médico es un ser humano, o sea, eso es innegable, eso no lo podemos quitar. Un médico no es un robot, no está exento de sus sentimientos, de sus creencias, de sus valores. Lo que pasa es que, como ya lo hemos establecido, hay una práctica que es una práctica social, es decir, una práctica en lo público que implica esa relación con otro individuo o con otros individuos. Lo segundo, el carácter humanitario del ser médico, ¿sí? Es un carácter humanitario. Nosotros estamos en esa parte de relacionamiento con otros seres humanos, y en ese concepto también está muy arraigado el concepto de la vocación médica, que es algo muy importante y que también debemos empezar a reconocer y a rescatar. Y sin dejar a un lado el componente humanista. Las humanidades en medicina son absolutamente fundamentales, porque de esa manera nos reconocemos como seres humanos desde todos los tiempos, desde todas sus estrategias, desde todas sus construcciones sociales, económicas, todo lo que ustedes quieran. Esa parte del humanismo y esa parte del humanismo en medicina es absolutamente necesario, y eso tiene que resaltar y no puede quedar simplemente como un saludo a la bandera, sino que tenemos que rescatar esos componentes de esas consideraciones humanistas dentro de los currículos, no como algo aislado, sino como algo inherente a la profesión en medicina. Entonces, nosotros tenemos dos premisas que son muy importantes: hacer el bien, ¿cierto? Y el primum non nocere, que nos han enseñado todo el tiempo, y es no hacer daño con intención, o esa obligación moral de no hacer daño con intención. Esos dos componentes guían nuestro camino en ese concepto, y finalmente es ahí donde nosotros tenemos que empezar. Ese es nuestro primer ladrillo: hacer el bien, no hacer daño. Eso está absolutamente claro. Sin embargo, vamos a tener otros elementos que son importantes, y es qué es lo que yo considero que es el bien o hacer el bien, y qué es lo que yo considero que es no hacer daño. Y esos componentes también hacen parte de ese método de razonamiento en bioética que va a ser vital e importante en nuestras escuelas de medicina. Entonces, esto no es, vuelvo e insisto, una demagogia de unos conceptos que queden etéreos, sino que muchas veces nos abstraemos de lo que implica ese ser biopsicosocial, y por eso cuando aparece otra vez, surge el concepto del cuidado y la ética del cuidado, y amarrado a eso los cuidados paliativos, que no necesariamente son de fin de vida, sino que empiezan desde el momento en que existe un diagnóstico, por ejemplo, de una enfermedad crónica progresiva e irreversible. Vamos a tener un concepto de esos cuidados tempranos que debe quedar siempre en esa impronta en nuestros estudiantes de medicina y en nuestros médicos. La ética del cuidado, como ustedes saben, ha sido trabajada por enfermería de una forma impresionante. Ellos tienen muchísimas formas y alternativas de mirar esas diferentes fuentes filosóficas de la ética del cuidado, pero nosotros consideramos que esta ética del cuidado también es algo importante para empezar a movilizar ese sentido en los médicos, en los estudiantes de medicina, en función del cuidado. Y esa función del cuidado, como ya lo tenemos claro, implica otros componentes que no es simplemente ese cuerpo, ¿cierto? No es ese cuerpo solitario, es un cuerpo que va a tener emociones, que va a ser un ser social y que va a tener unos componentes espirituales.
clásicamente, pues nuestras escuelas, esos componentes muchas veces no se saben manejar muy bien, muchas veces podemos caer inclusive en muchas pseudociencias, por decirlo de alguna manera, pero sabemos hoy día que ese reconocimiento de ese ser humano como un todo es algo importante, implica también esa humanización de ese individuo, o sea, es un ser humano y eso no lo podemos olvidar. No estamos simplemente tratando enfermedades, no significa que yo, el saberme el último joint de hipertensión y me lo sé perfecto, signifique que eso implique que yo conozca que Pepito Pérez, un señor de 70 años, que es un habitante de calle y no tiene familia, pues entonces esa hipertensión va a tener unos componentes distintos a una persona que tenga su familia, que viva en un estrato mayor, etcétera, etcétera. Entonces, por esa razón, no es simplemente tratar enfermedades y síntomas, que es lo que a veces nos abocan un poquito en muchas partes de la formación, sino que necesitamos comprender a ese individuo y con la escucha activa, como vamos a ver, y con el solo hecho, ¿cierto?, de tener esa participación y ese acompañamiento en esa enfermedad, ¿cierto?, que no es simplemente la ausencia de salud, sino es toda esa parte de ese componente biopsicosocial, como se los digo, pues entonces es un componente de totalidad, ¿cierto? Es una persona, es un todo, y ese todo lo debemos empezar nosotros a reconocer, así como, y ahí les voy diciendo cosas entre líneas, nos tenemos que reconocer a nosotros, los profesionales de salud, también como un todo y como seres humanos que también van a tener cosas emocionales, espirituales, etcétera, etcétera, y que necesitamos cuidar. Muy bien, resulta que nosotros nos enfrentamos a estos tres conceptos en formas muy simples: la simpatía, la empatía y la compasión. Ustedes saben que siempre nos hablan de la empatía, nos hablan de la compasión, pero cuando estamos haciendo esas diferencias, la simpatía yo siento por el otro, ¿cierto? Pero no voy más allá. En la empatía yo me pongo en los zapatos del otro, es decir, voy movilizando mis mismos sentidos en función de ponerme en los zapatos del otro, pero en la compasión yo ya hago algo, ¿cierto? Se ejerce una acción y finalmente yo voy a movilizar un sentido, voy a movilizar una participación en la atención de ese paciente y de su familia. Entonces, vamos a trabajar un poquito lo que significa la empatía y la compasión en función, vuelvo, insisto, desde las propuestas de la academia, en función de esa formación de los profesionales en salud y que tiene mucho que ver con los aspectos que vamos a ir tratando hacia el final. Entonces, miren que nos hablan también mucho de la relación médico-paciente. ¿Cómo debe ser? ¿Cuál sería el ideal de la relación médico-paciente? Entonces, que haya empatía y compasividad, que ya vamos a irlo desarrollando un poquito más, la escucha activa y la comunicación efectiva, o sea, la asertividad, que para eso también nos tienen que formar. Si no hay formación, por ejemplo, en dar malas noticias, ¿cierto? Comunicación de malas noticias o comunicación de noticias que no son las esperadas, pues es imposible que un médico pueda tener ese tipo de relación con ese paciente a la hora de comunicar esa noticia y a la hora de comunicársela también a su familia. Eso tiene una metodología, eso lo conocen muy bien psicología, ¿cierto? También, de hecho, enfermería lo conoce muy bien, pero a nosotros todavía nos falta mucho en ese tipo de escenarios. Entonces, algo como comunicar una noticia a una familia, eso tiene una técnica, eso tiene unas formas, y en eso nosotros, que son esas habilidades blandas que les decía, tenemos que trabajar fuertemente, porque de otra manera, simplemente viendo o comparando no se va a lograr, porque finalmente habrá otras prioridades para nuestros médicos y para los estudiantes de medicina. Y si no hay confianza y si no hay respeto, pues es imposible que tengamos una relación médico-paciente exitosa. ¿Cuáles son los problemas en esto? Y ahí los vamos a ir identificando de una vez. El tiempo que yo tengo con el paciente, el tiempo que yo tengo con su familia, el tiempo que yo tengo inclusive para mí en mis actividades diarias, que es ir a un baño, por ejemplo, durante una consulta. Entonces, hay cosas que vamos a tener que empezar como gremio a cambiar, porque si no tenemos el tiempo suficiente, no dedico el tiempo suficiente a ver a mi paciente, pues es imposible que se logre esta relación. Y muchos de los problemas que tenemos son problemas de comunicación porque
una persona o no sabe transmitir y otra persona no sabe escuchar. Y eso es algo que está claro dentro de estas consideraciones. Ahora bien, esas reglas básicas, miren que son cosas muy simples para una comunicación empática y compasiva. Estar presente, ¿cierto? Dedicar tiempo, escuchar activamente, identificar cuáles son esos problemas, empatizar. Y esto es una de las cosas que a nosotros en medicina nos cuesta mucho, y es que a veces nos dicen que no podemos hacer transferencias, eso está claro, o sea, yo no me puedo sentar a llorar con el paciente, eso está claro, pero sí tengo que validar las emociones del paciente, tengo que permitir la expresión de esas emociones, tengo que saber hacer auxilios psicológicos, que es el otro componente también que es necesario en la parte de esos currículums. Es necesario, es muy necesario esa parte de los auxilios psicológicos y también el reconocimiento del médico de sus propias emociones, que es lo que muchas veces también nos falta. Nosotros nos hacen un bloqueo, nosotros nos bloqueamos desde el punto de vista de la emoción, y resulta que esa movilización de sentidos regulada, eso sí, eso hay que decirlo, eso tiene también una metodología, pues entonces implica que esa persona se está sintiendo atendida, se está sintiendo escuchada. Y nuestro deber, cuidar, mitigar el sufrimiento y movilizar recursos en el otro, es decir, que esa otra persona también aprenda a cuidarse. Entonces, miren que ya vamos teniendo unos componentes importantes. El autocuidado de ese paciente, debemos enseñarle a autocuidarse. Nosotros nos debemos cuidar y entre nosotros nos debemos cuidar. Entonces ya hablamos del autocuidado, del cocuidado, ¿cierto? Y ese heterocuidado que, digamos, vamos a tener también con la sociedad desde el punto de vista de las propuestas en salud que tengamos. Participación activa. Miren que hay una cosa importante, y uno de los grandes problemas que tenemos también es que ese paciente, ese individuo, no viene solo, ¿cierto? Así sea una persona que tiene, sea una persona habitante de calle, esa persona en su momento tuvo su familia, tuvo su papá, su mamá, lo que sea. Igual, los familiares siempre se comportan, o a veces para nosotros son difíciles, su manejo, es difícil su manejo, pero realmente si lo incluimos con esa comunicación adecuada, asertiva, empática, les proporcionamos la información necesaria. Ojo, a las familias no es que tengamos que contarles absolutamente todo, hay verdades que son verdades en medicina, hay verdades soportables y vamos a tener información necesaria. Pero eso también tiene que ver con esa competencia de qué información y yo cómo me siento a hablar con la familia. Pero también dependerá muy probablemente del tiempo que yo tenga. Y volvemos al tema del tiempo, que es un tema que nos aqueja y que si no podemos cambiar esa realidad, créanme que va a ser a veces muy difícil que logremos este objetivo, que es volver a tener esa comunicación, ese relacionamiento con los pacientes de una forma adecuada, de una forma empática y de una forma desde la ética del cuidado. Entonces, por eso es básico la participación activa también de los familiares. En este segundo momento, ¿cierto? Quisiera contarles algo que es muy importante y que es de mi interés particular, y es la parte de la formación médica, ¿cierto? Entonces, a nosotros vamos a tener una información científica que es necesaria. Yo tengo que aprender a hacer una valoración clínica, tengo que aprender a solicitar unos exámenes, tengo que aprender a hacer un diagnóstico, un tratamiento, una rehabilitación, pero también debo aprender a hacer promoción y prevención, por supuesto. Esa es, digamos, como la premisa en ese sentido. Sin embargo, vamos a tener la necesidad de que esas habilidades blandas y éticas en los estudiantes de medicina estén incluidas en esas competencias o esos, como dicen ahora, resultados esperados de aprendizaje desde la práctica deben tener estos estudiantes de medicina. Y por eso existe una metodología que es la metodología de razonamiento bioético, donde yo identifico precisamente esa situación problemática y voy a tener esas diferentes alternativas de solución en función de cómo identifico yo que realmente es una situación problemática. Y eso es algo que es importante y que eso se va dando en la práctica, y es donde también tenemos que empezar a generar esas alianzas entre cómo hago yo para de
desarrollar una metodología de razonamiento bioético, por ejemplo, en un escenario de simulación clínica, ¿sí? Y esos escenarios de simulación clínica son muy interesantes para poder hacer ese manejo de esas emociones de ese estudiante, de esa forma de tomar decisiones y también entonces en ese momento poder ir generando esos cambios que necesitamos. Entonces, esto hay que empezarlo a trabajar, ¿cierto? Hay que trabajarlo de una manera sistemática, pero pues ya hay muchas de las escuelas, de hecho, de medicina en el mundo que lo tienen apropiado en una transversalización dependiendo de la situación clínica, dependiendo del semestre, dependiendo de cada una de esas condiciones, donde ese estudiante va a tener esas habilidades blandas, porque como les digo, con esta cantidad de información, con, mejor dicho, esta cantidad de datos que tenemos, ese acompañamiento que debería ser así, porque finalmente muchos de nosotros fuimos criados de esa manera, del médico con sus estudiantes, pues en muchos casos no se va a lograr, ¿sí? Entonces hay que buscar alternativas y como les digo, esto no es simplemente demagogia, sino que son propuestas concretas. ¿Y por qué entonces la bioética? La bioética es algo riquísimo, ¿sí? Entonces acuérdense que vamos a tener una definición simple y es las ciencias de la vida, ¿cierto? Una ética aplicada a las ciencias de la vida, pero la bioética tiene muchas herramientas, tiene muchas teorías, ¿cierto? Para poder hacer toda esa movilización de sentidos y específicamente en los estudiantes de medicina que tienen unas particularidades, porque por esa razón están estudiando medicina y cómo entonces vamos generando esos escenarios clínicos, esos escenarios problemáticos para que ellos finalmente, ¿cierto?, empiecen a ver otras perspectivas. ¿Y por qué hablamos de lo pluridisciplinario y lo pluralista? Y de lo multicultural y lo individualista, porque resulta que yo ya tengo que tener un estudiante de medicina o un médico general que se enfrente a una comunidad indígena. Yo ya tengo que tener un estudiante de medicina que se enfrente a unos testigos de Jehová. Yo ya tengo que tener un estudiante que entienda ciertos relativismos morales en muchos de los pacientes y los aprenda a manejar desde esa perspectiva de reconocimiento del otro, ¿cierto? Sin que eso implique que abandone su positivismo, su ciencia, su método científico, que hasta para esto hay método científico, y de esa manera entonces poder desarrollar, como les digo, esas competencias blandas. Si nosotros no enfrentamos a los estudiantes a esas situaciones problemáticas de la manera que se los he dicho, es muy poco probable que puedan aprender a resolver. Y uno de los grandes temas que tenemos nosotros es la toma de decisiones racionales. Ese es un problema gravísimo y para eso también hay una metodología. Entonces, para aprender a tomar decisiones racionales, a mí me tienen que enseñar yo cómo tomo decisiones. Entonces yo tomo decisiones desde el hábito, tomo decisiones desde la imitación, tomo decisiones por coacción, porque me lo ordenan, ¿cierto? Porque estoy bajo un esquema, por ejemplo, militar, y finalmente no es tomar decisiones, repetir lo que está haciendo o me obligan a hacer. Entonces, esta parte también es fundamental en esa consideración. Entonces, precisamente en esa construcción de cada uno de esos elementos, vamos a tener diferentes posturas desde la parte bioética que tendrán que ver evidentemente con las teorías morales. Sabemos que nosotros vamos a tener una particularidad en nuestro medio y es que somos muy deontológicos, es decir, hay acciones correctas o incorrectas independientemente del resultado, pero también vamos a tener decisiones consecuencialistas y es dependiendo de la consecuencia, ¿sí? Entonces yo voy a tomar ese tipo de decisiones y muy probablemente todos nosotros estemos enmarcados en alguna de esas teorías en ese sentido. Existirán otras teorías que también están en boga hoy día, la ética de la virtud aristotélica y como ya hemos visto, todo lo que tiene que ver con el principialismo, que el principialismo, autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, pues viene de Norteamérica y ha hecho una pauta muy importante en esos métodos de razonamiento en bioética, pero también aparece esa bioética personalista, que es la que, por ejemplo, se aplica mucho en la parte de los cuidados paliativos, la ética del cuidado, por supuesto, y algunas éticas que son las éticas feministas, que tendrán que ver con cierta toma de decisiones, por ejemplo, relacionada con interrupción voluntaria del embarazo y otro tipo de circunstancias. Entonces, por eso es importante. Pero lo más importante, ¿cierto? Lo más importante y por lo que tenemos que empezar es ese método de toma de decisiones racionales. Eso es
impajaritable, como decía mi abuelito. Entonces, es clave tener esto dentro de nuestro marco mental de cómo construir precisamente esa transversalización y ese currículo que le permita a esos estudiantes tener esas habilidades blandas para que las futuras generaciones hayan entrado en contacto, porque cada vez vamos a tener más dilemas que tengan que ver con inicio de vida, con fin de vida, con enfermedades crónicas, con nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Y en esto quiero ser muy clara y muy enfática. Nosotros no nos cuidamos. Nosotros no nos cuidamos, nosotros no tenemos ambientes saludables, nosotros no nos alimentamos bien, nosotros no tenemos actividad física, nosotros realmente no nos cuidamos y no nos cuidamos tampoco con los otros. Entonces, cuando nosotros tenemos esas políticas de bienestar para los médicos que les permitan ejercer esa medicina que soñaron cuando estaban en primer semestre, pues muy probablemente eso vaya a cambiar la forma en que ese ser humano que está atendiendo a otro ser humano sea empático, sepa que la comunicación asertiva es importante y establezcamos esa relación de confianza. Si nosotros los médicos no nos cuidamos, es muy poco probable, ¿cierto? Es muy poco probable que podamos hacer ese giro, como les decía, esa movilización de sentido para que una persona atienda a un paciente de la mejor manera. Yo estoy mal en mi sitio de trabajo, tengo problemas, estoy enfermo, no tengo hábitos saludables, como les decía, no están las condiciones dadas, es muy poco probable que como ser humano que soy, porque no soy un robot, pues vaya a atender bien a ese paciente y a esa familia. Y es entendible, claro, todos tenemos problemas, pero finalmente también esa regulación de las emociones, como les decía, ese reconocimiento de las emociones es algo que nos permite hacer un alto en el camino y decir, estoy mal, no estoy preparado, vamos a hacer y tomar un segundo aire para poder hacer una mejor atención, porque finalmente la responsabilidad está en función de esa atención que tenemos con los pacientes. Si bien hoy no vamos a hablar de eso, también hay una tipología de pacientes hoy día que encontramos y que esos médicos y esos estudiantes de medicina también deben reconocer para poder manejarlos de la mejor manera y garantizar entonces que no se vaya a quebrantar tampoco esa relación médico-paciente por parte del paciente hacia el médico. Miren esto que es la promesa del médico de la Declaración de Ginebra 2017 de la Asociación Médica Mundial, lo dice claramente. Cuidar mi propia salud, bienestar y capacidades para prestar una atención médica al más alto nivel. Ahí está dicho todo. ¿Sí? Estamos hablando de esa ética del cuidado, de mi cuidado, para yo poder proporcionar ese cuidado a los otros, que es finalmente el sentido de la medicina. Y entonces quiero concluir estas propuestas, digámoslo así, con cuáles son esas categorías emergentes que se considera que pueden de alguna manera, y que de hecho para muchos siguen siendo consideradas complejas en el sentido de que puedan deshumanizar o seguir deshumanizando el tema de la atención en medicina. Entonces ya sabemos que el uso de tecnologías, el tema de la telemedicina, el tema de las inteligencias artificiales, vamos a encontrar digamos, dos escuelas. Aquellas escuelas que dicen, no, definitivamente el uso de las tecnologías va a hacer que desaparezcamos como gremio, ya no van a existir médicos. De hecho, ya ustedes ven muchos casos, por ejemplo, en Japón, en donde ya hay una cabinita en donde uno va y le toman todos los signos, y le dicen, usted puede tener esto, vaya y compre esto y listo, y no necesita un médico, ¿cierto? Y eso es una cosa que está sucediendo en el mundo. Sin embargo, existen otros que son un poquito más propositivos, o más digamos, un poquito más calmados con el asunto y dicen, no, es probable que si tenemos ese tipo de herramientas podamos tener más tiempo con ese paciente para dedicarnos a otras cosas más importantes que no sea simplemente el hecho de esa parte operativa. Ustedes ya irán tomando pues cada una de las consideraciones y sacando sus propias conclusiones. De esto también hay muchísimo en bioética, ¿cierto? Todo lo que implica bioética, TICS, telemedicina, inteligencia artificial y medicina.
y hay unas categorías emergentes también muy interesantes. Todo lo que implica la emergencia biomédica de punta. Entonces, por ejemplo, ayer que teníamos la conferencia de la academia con el doctor Néstor, el ortopedista, entonces nos decía, sí, hubo robots, sí existieron robots, pero finalmente no se va a reemplazar. Ahora, en robótica hay unas cosas impresionantes y lo que tenemos que hacer es primero conocer, ¿cierto?, a qué nos estamos enfrentando, y segundo, qué tanto de esa tecnología pues entonces realmente está permeando en nuestras escuelas y en nuestra atención como tal, porque eso también hay que tener en cuenta, que yo puedo hablar de medicina robótica, pero eso no necesariamente está pasando en este momento. Entonces hay que, como dicen, la pendiente resbalosa, esperando lo mejor, preparados para lo peor, pero hay que tener esto claro. Y algo que sí es un fenómeno interesante, que es la medicina dirigida al consumidor. Por ejemplo, en genética nos pasa mucho ya. Una persona se toma una muestra, un hisopo aquí de Carrillo, lo manda a Estados Unidos, de Estados Unidos les mandan el resultado y finalmente no hay un médico que medie. Si sale algún resultado alterado, hay un chat que le dice vaya donde su médico, y resulta que ese médico ni vio al paciente, ni lo atendió, etcétera, etcétera. Entonces, muy probablemente eso también vaya a pasar y tengamos que estar preparados para esas categorías emergentes en esta discusión tan importante, que es precisamente esos procesos de empatía, de comunicación asertiva, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben también, igual muchos de los artículos, por ejemplo, de inteligencia artificial, que ya dice que la inteligencia artificial, el paciente siente más, que hay más empatía de la inteligencia artificial hacia el paciente que del médico hacia el paciente. Y esas son alertas, ¿cierto?, que nos tienen que quedar allí para mirar qué es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Y cómo lo estamos haciendo. Ya hemos identificado muchas de las condiciones que probablemente impidan que no estemos en ese proceso de relación médico-paciente como lo quisiésemos, pero pues ahí está clara esa consideración. Y entonces esa medicina centrada en el paciente, ¿sí?, va a ser importante porque pues vamos a empezar efectivamente con todo lo que tiene que ver con esa relación médico-paciente. Por supuesto, para nosotros importantísimo promoción y prevención, eso está claro, y desde ahí empieza el cuidado. Desde ahí empieza el cuidado, desde la promoción y la prevención de la salud. Que ese paciente aprenda a cuidarse, que tenga hábitos de vida saludable, lo que ya habíamos hablado ahorita. Lo que implica para esa persona estar enfermo o no estar enfermo. Muchas personas tienen diagnósticos y no se sienten enfermos. Entonces, esa experiencia y esas narrativas de los pacientes también las tenemos que empezar a explorar. Un modelo deliberativo, que es aquí donde, digamos, a veces también se tienen ciertos problemas porque venimos de esa medicina paternalista, dura, donde yo soy el médico, yo soy el que sé, usted no tiene ninguna oportunidad. Ese modelo deliberativo no implica que él me diga, yo le voy a dar qué antibiótico quiere que le ponga o le pongo este catéter o no, sino que básicamente es esa participación en la toma de decisiones que son decisiones de vida, ¿cierto? Son decisiones de ese individuo que tiene una condición o que está en fin de vida o que está tomando otro tipo de consideraciones, de manejos, y que obviamente la información y ese consentimiento informado, que es un consentimiento que debe ser más comunicado, en donde yo de verdad, ¿cierto?, entienda cuáles son las preocupaciones de ese paciente y no simplemente el hecho de ese diagnóstico, que es lo que vamos a hacer. Entonces, también ese modelo deliberativo es uno de los modelos que ya está más en boga a nivel mundial, que ya no es ese modelo autonomista ni tampoco el paternalista clásico que conocíamos. Entonces ahí vamos a tener esa contingencia. El uso racional del tiempo y los recursos, eso lo tenemos absolutamente claro. La comprensión integral de la persona, y de esta manera entonces pues vamos a tener unos sistemas integrados que nos permitan que esa relación médico-paciente, que esa escucha activa, que esas narrativas del paciente van a ser muy importantes para nosotros. Como les digo, no es simplemente el hecho de tener un diagnóstico médico que está en la medicina interna de Harrison y que yo tengo un manual o un manual práctico para hacerlo, sino cualquier relación médico-paciente implica que yo escuche a ese paciente y escuche sus narrativas en cuanto a lo que él considera que es
ese diagnóstico, que es esa condición que tiene, y de esta manera, pues entonces poder mejorar la atención. Vamos a tener niveles distintos de estas aproximaciones, sin embargo, sabemos que con la escucha activa, con la comunicación asertiva y con esa parte de la empatía, esas relaciones van a ser mucho mejores. Entonces, la humanización es un proceso continuo. Debemos regresar al núcleo, cuidar al ser humano. Entonces ya ustedes vieron que aquí a rajatabla la ética del cuidado va a ser lo más importante. Vamos a tener el concepto de compasión, que ya sabemos que es tomar acciones con respecto a no solo ponerse en los zapatos del otro, sino poder cuidarlo y mejorar esa calidad de vida. El respeto por la dignidad y la empatía, que ya lo hemos determinado inicialmente. Si nos centramos aquí, ¿cierto? Nos centramos en ese proceso, si trabajamos en esos ejes que les acabo de mencionar, muy probablemente podamos mejorar esa calidad de la atención y que esos pacientes se sientan bien. Que el paciente dice, no, el doctor es una eminencia, pero no me saluda. Pero el doctor que lo saluda puede no ser una eminencia, pero él se siente bien atendido, se siente mejor y sale feliz de su consulta. Entonces, todas esas habilidades, como les digo, todas esas competencias que tenemos que generar, las tenemos ya que generar en los currículos. Eso no está una cosa oculta, no. Esto lo tenemos que hacer activamente porque de otra manera esto va a seguir exactamente igual y eso, como les digo, es una postura desde la academia, desde la parte bioética y de la parte de bioética clínica, obviamente, que es la que se trabaja en las escuelas de medicina. Entonces, ya sabemos, cuidamos al otro, nos cuidamos a nosotros y por esa razón, esto último que les dejo es, yo no soy sin el otro. Esa intersubjetividad no la podemos olvidar, esa alteridad no la podemos olvidar. Somos seres humanos al servicio de otros seres humanos. La medicina es una práctica social y eso no lo podemos olvidar y si estamos en este medio, pues entonces vamos a tener que empezar a generar esas movilizaciones de sentido. Entonces, pues básicamente eso era lo que quería compartir con ustedes, esta propuesta, estas reflexiones, como lo dije al principio, y les agradezco mucho su atención.